Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Perini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile. Y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos una vez más a este Fase 3, su podcast en linfomas y leucemia linfocítica crónica. Mi nombre es Joaquín Díaz y me encuentro aquí con mis coanfitriones, Laura Corín y Guilherme Perini. Vamos a partir por Guilherme hoy día. Hola Guilherme, ¿cómo estás? Estoy bien, Joaquín. Hola, Laura. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, ahí ansiosas por empezar este episodio nuevo de un tema que no solemos hablar tanto porque no hay muchos estudios de fase 3. Sí, claro. Me gustaría comenzar pidiendo disculpas a Laura y a muchos otros colegas de Latinoamérica que vinieron a São Paulo para un evento al que lamentablemente no puede asistir, pero por una buena razón. Mi hijo menor nació esta semana, entonces era un tiempo muy difícil para que nosotros nos encontramos, pero vamos a tener muchas otras oportunidades, sin duda. Bueno, nosotros siempre dividimos los linfomas T en ganglionares, en linfomas T periféricos, en el linfoma T angioinmunoblástico, que es el segundo tipo más común, y los linfomas anaplásicos ALK positivos y negativos. Los linfomas angioinmunoblásticos tenían características muy importantes, como la presencia de una proliferación vascular muy exuberante, con algunas células que son CD20 y EBV positivas de gran tamaño, y un cuadro clínico típico con muchos síntomas B, fenómenos autoinmunes, derrames cavitarios y erupciones cutáneas. Bueno, con la llegada de los estudios de secuenciamiento genético, vimos que la gran mayoría de estos casos tenían mutaciones en genes que regulan la metilación de DNA, como TET2, DNMT3A y IDH2. Sin embargo, una cosa que observamos es que muchos de esos casos no presentan los cuadros morfológicos completos, ni siquiera el cuadro clínico completo, sino que presentaban mutaciones similares. Y este grupo es un grupo nuevo en la clasificación de la Organización Mundial de Salud, que llamamos de linfomas T con un fenótipo follicular helper, creo que en español un fenótipo follicular auxiliar, yo no sé. Este estudio que vamos a discutir hoy, el ORACLE Study, es un estudio que tiene como un foco este grupo de los linfomas angioinmunoblásticos y también los linfomas con un fenótipo follicular helper. Antes que empezamos con la análisis de este estudio, una de las cosas que creo que es muy importante en nuestra región es si podemos hacer este diagnóstico. Porque para hacer este diagnóstico tenemos que hacer un panel muy amplio de marcadores para estos linfomas T, que incluyen CD10, BCL6, CXCL13, PD1 o ICOS. Para que llamamos de un linfoma T follicular helper, tenemos que tener dos marcadores de estos 5. Esto puede ser caro, esto puede ser difícil de hacer en nuestra realidad. Además, sabemos que estos linfomas tienen una sensibilidad a estos agentes hipometilantes y también a los HIDACs. Entonces, para empezar, gustaría de preguntarte, en sus centros donde trabajan,
tiene acceso a en linfomas T a una investigación sobre mutaciones, hacen IDH2, TET2, DMT3A, ROA. Se no puede hacer un panel histoquímico amplio. Nosotros no tenemos perfil mutacional, o sea, no tenemos NGS, no tenemos panel linfoide de NGS en mi centro, pero sí tenemos panel de inmunohistoquímica completo y de hecho exigimos un poco eso al diagnóstico de los linfomas T y sobre todo a la recaída, ¿no? Que es cuando más opciones tenemos para elegir distintos drogas target y quizás es donde uno elige por el perfil más como biogenético, las distintas opciones de tratamiento, pero sí, o sea, el CD30 el diagnóstico en todos los pacientes y tratamos de que tengamos un subtipo según la clasificación de la OMS con los mayores marcadores inmunohistoquímicos posibles y tratamos de hacer todos los marcadores de gel prefolicular. Encuentro que el entusiasmo en esta discusión está desbordado. Digamos, la introducción nos dejó, pero de inmediato en el tema. Ni siquiera un aperitivo de hoy, un ensayo clínico en linfomas T. Mira, No, vamos directo. es fase 3 además. Nada, sí, pero estamos muy interesados. Para responderte de por mi lado, Gui, nosotros no tenemos un panel de secuenciación linfoide aún, porque estamos trabajando en eso. Y sí contamos con, digamos, paneles amplios de inmunohistoquímica y somos capaces de hacer el diagnóstico. Entiendo de la mayoría de los T follicular helpers, la verdad es que solo me han tocado angioinmunoblásticos a mí, pero creo que sí. Y digamos, esto comienza con un aspecto muy interesante del estudio en cuestión, porque a mí me gustaría felicitar al grupo LISA de que han hecho un ensayo clínico randomizado controlado fase 3 de un subgrupo de los linfomas T que tiene una característica específica. Y chuta, uno siempre se dice que este tipo de cosas no se pueden hacer, y mira tú, aquí estamos discutiendo los resultados. Así que Sí, sí. felicitaciones a ellos. Acá en Brasil, nosotros también no hacemos para la gran mayoría de los casos panel genético. Y mismo para el panel de inmunohistoquímica, no tenemos todos los marcadores. Entonces, muy raro tenemos ICOS como una inmunohistoquímica y mismo CXCL13. Entonces, ¿por qué empecé con esto? Porque estamos hablando de una entidad que la gran mayoría de los centros en Latinoamérica no pueden definir, no pueden hacer este diagnóstico. Entonces, creo que una de las cosas más importantes, y me gusta mucho que Laura habló sobre esto, que yo llamo del paradoxo de los linfomas T. La gran mayoría de las enfermedades, nosotros queremos empezar con un análisis más completa, con todo, y después para que con esto podemos decidir acerca del tratamiento. Pero en linfomas T, el primer tratamiento es lo mismo para todos, ¿sí? CHOP o CHOEP, con o sin trasplante para todos, o para la gran mayoría. Y después, en la enfermedad refractaria, ahora sí vamos a cambiar para, sí, es un anaplásico, entonces voy a con brentuximab. Es una otra cosa. Entonces, esto para mí es muy interesante en los linfomas T. Pero ahora sí vamos a empezar con el estudio. Solo quería hacer una discusión sobre este diagnóstico en nuestra realidad, porque para mí, muchos casos, yo pienso que puede ser un follicular helper y muchas veces no logro suceso en hacer este diagnóstico.
Pero me encanta el punto, porque, digamos, yo creo que los tres compartimos esta noción de nos gusta la medicina basada en la evidencia, pero creemos que tiene un rol el enfoque de medicina personalizada. Y estamos cada vez desgranando más, con más granularidad a los linfomas, de forma de poder, digamos, tratar de tener marcadores predictivos y poder accionar. Y aquí es un claro ejemplo, ¿no? Donde hay mutaciones relacionadas con la regulación epigenética donde tenemos cosas que pueden intervenir ahí y podrían tener un efecto. Y digamos, aquí lo estamos viendo con evidencia de medicina basada en la evidencia. Entonces, me encanta esta discusión. Voy a comenzar entonces a darles un pequeño resumen de lo que fue este ensayo clínico. Este es su ensayo, su reporte final. Se llama Oracle. Oral azacitidine compared with standard therapy in patients with relapsed or refractory follicular helper T-cell lymphoma, an open-label randomized phase 3 study. El investigador principal es Jehan Dupuis. Eh, no tengo pronunciación para su hospital, así que voy a decir que es del grupo LISA, de los franceses. Y esto efectivamente es un ensayo clínico randomizado controlado, donde pacientes mayores de 18 años con linfomas T de fenotipo follicular helper recaídos o refractarios, donde entraba el angioinmunoblástico, los foliculares y nodales con el fenotipo de inmunohistoquímica que Guillermo ya comentó. ECOG 0 a 3 fueron randomizados uno a uno a azacitidina oral en 300 miligramos o 200 para la población japonesa. Aquí participaba un centro japonés. Por 14 días del ciclo T28 versus la elección de investigador. Y esa elección podía ser entre gemcitabina, bendamustina o romidepsin. El endpoint principal fue sobrevida libre de progresión por investigador y presentada en intención a tratar. Y se enrolaron 86 pacientes, de los cuales 50 recibieron azacitidina y 44 la elección del investigador. Fueron seguidos por 27 meses y digamos, a los 27 meses los resultados identificaron que eh, hubo una sobrevida libre de progresión de 5,6 meses para la rama azacitidina y 2,8 meses para la rama de investigador, de elección de investigador, lo que hace que esto sea un estudio negativo. Estudio negativo porque se había calculado el tamaño muestral buscando una magnitud de efecto mucho mayor, pero Sí. no deja de ser que hay una diferencia, ¿ya? Y eso, digamos, es interesante, lo vamos a discutir. Además, el perfil de efectos adversos fue, digamos, menor en la rama acecitidina que en los comparadores, 76% versus 98%. Y los desenlaces secundarios los voy a dejar para después. Así que eso es, en resumen, me parece a mí, el ensayo clínico Oracle. Nuevamente yo felicito al grupo LISA, que bueno, digamos, tan consolidado como un grupo que hace muy buena investigación y el EJA y el ASH están plagados de sus, digamos, abstracts y posters, así que más vamos a decirles. A mí, de primero mirar esto, me llamó mucho la atención. ¿Por qué en la rama control romidepsin sí, belinostat no? Sí. Bueno, a ver, creo que desmenuzando un poco la rama control, creo que ensucia un poco el estudio, ¿no? O sea, no tenemos ningún estudio hasta ahora que demuestre en forma comparativa que terapia target es mejor que quimioterapia. O sea que creo que hubiera elegido, siendo que tan pocos pacientes recibieron romidepsin, definitivamente, porque es un número muy bajito, creo que 4 pacientes nada más recibieron romidepsin, hubiera elegido quizás una rama más limpia de quimioterapia estándar, eh, o porque en realidad como opciones para terapias decididas por investigador había más aprobadas, ¿no? No solo romidepsin, belinostat, brentuximab,
o sea, siendo que la mayoría de los pacientes no había recibido brentuximab tampoco en la primera línea. Entonces, digo, como meter esta droga target en tan poquitos pacientes, quizás un poco ensucia la rama control, ¿sí? O sea, no nos termina como de ser un estudio tan homogéneo. Eso por Sobre todo un... que como que parte del fundamento de hacer este estudio es que tú ibas a utilizar, digamos, el mecanismo epigenético y una droga que diera eso. Entonces, ¿por qué poner en el control, digamos, algo que acusa a un mecanismo similar? Eso me Sí. llama la atención. Bueno, creo que tenemos que empezar felicitando a Lisa porque tenemos tan pocos estudios fase 3 en linfomas-T, en especial en escenario recaído refractario, porque es un estudio muy difícil de hacer. Nosotros participamos de un estudio fase 3 también en linfomas-T refractarios, que fue una comparación de alisertib, que es un inhibidor de aurora quinasis, contra una escolha, un investigator choice. Muchos de los pacientes no toleran, no pueden esperar por el tiempo de enrollment porque son muy malos. Incluso en este estudio, el ECOG Performance Status, que generalmente vamos a incluir de 0 a 2, acá es de 0 a 3 porque esos pacientes están muy malos. Entonces, es un estudio muy difícil de hacer. Tenemos que felicitar a Lisa, todos los investigadores, pero ellos fueron audaces porque hicieron un estudio con un objetivo de superioridad. Esto es muy difícil de hacer. Tiene que tener una diferencia de sobrevida de progresión y de todo más muy mayor. Y nosotros sabemos que los linfomas T son traicioneros, ¿sí? Entonces, me gusta el estudio, me gusta la idea de algún agente hipometilante o algún agente IDAC para estos pacientes. Estoy de acuerdo con Laura que mejor sería si no tuviese uh, romidepsin para que fuera una rama solo con quimioterapia, pero creo que estos datos no son suficientes para una aprobación de azacitidina oral para estos pacientes. A ver, yo pienso como... eh, justo el otro día leí una editorial que había escrito Steve Moskowitz, que la recomiendo en la JCO, que era algo así como failing forwards, o sea, ¿por qué fallamos en los estudios de linfomas T? Y creo que este estudio viene como o sea, a mostrarnos que aprendemos de nuestros fallos, ¿no? O sea, creo que el principal fallo en linfomas T es algo bastante parecido a lo que hacemos en los difusos de células grandes B, pero acá todavía es una enfermedad aún más heterogénea, los linfomas T, y es tratar de meter todas las enfermedades en una misma bolsa y lograr que una droga, agregándola, no sé, ya sea el CHOP en la primera línea o que una sola droga en las líneas subsiguientes pueda modificar estos outcomes un poco desastrosos con los linfomas T. Y eso se vio, por ejemplo, en el estudio de ROCHOP, que fue como un fracaso, Romidepsin-CHOP, un fracaso total, queriendo aplicarlo a toda la población, pero que después cuando hicieron el análisis específico de subtipo, ¿sí? Con los angioinmunoblásticos y los T helper foliculares, vieron que para esa subpoblación casi duplicaba la sobrevida libre de progresión de CHOP solo. Entonces, claramente tenemos que el camino para los linfomas T es enriquecer por un subtipo. Quizás no nos gusta del todo después aplicar esos resultados a todos los linfomas T en específico, como pasó con el Echelon 2, que no nos, o sea, que está enriquecido por los linfomas anaplásicos, entonces no sabemos qué hacer con el resto de los subtipos, pero creo que nos resuelve de alguna manera
ir personalizando el tratamiento de los distintos linfomas T, que no son enfermedades distintas, claramente, con comportamiento biológico distinto, con mutaciones y biología, o sea, drivers genéticos distintos. Entonces quizás tengamos que tener una droga target específica para cada subtipo. Entonces, en este estudio elegimos un solo subtipo. Se vio que se puede reclutar pacientes con el poder suficiente para detectar diferencias, pero creo que también me había parecido cuando presentaron en ASH el ROCHOP que la expectativa de la rama experimental, o sea, lo que ya planeaban como hipótesis que era superador, era una magnitud mucho mayor que la que uno esperaría quizás para un linfoma T recaído refractario. O sea, como que tenía una expectativa demasiado alta para una rama experimental en esta situación. Yo creo que en estos pacientes, cuando los encaramos desde la práctica clínica, tenemos que tener en claro dos cosas. Una es si el paciente es candidato a un trasplante alogénico o no. Esa es mi gran división para decidir qué hago con los pacientes. Si es candidato a trasplante alogénico, voy para el frente con la terapia target, buscando ese porcentaje de pacientes que alcanzan la remisión completa y que me dura lo suficiente para llevarlo a un halo. ¿Sí? Esa es mi estrategia, quizás. Acá, cuando uno mira el porcentaje de pacientes que fue a un halo en la rama con ASA, es muy bajita. También tiene que ver con la mediana de edad de esta población, que era como de 69 años, o sea, pacientes añosos para halo. Pero creo que para un porcentaje de pacientes que son candidatos a terapias invasivas, este tipo de drogas como puente a una terapia más definitiva son claves. Entonces, como tener una expectativa eh, como demasiado ambiciosa para la droga sola con expectativa curativa, me parece que es un error para buscar la aprobación. Quiero hacer una observación relacionada a lo que comentaste que me parece bien interesante y es una hipótesis que yo planteo aquí. Esto es como un byproduct de dos incentivos. Uno, digamos, tratar de tener digamos, un tamaño de mercado más grande para las empresas que desarrollan estas drogas, por un lado. Pero por otro, yo creo que hay un poco de culpa en la medicina basada en la evidencia. Ya esto yo lo llamo la tiranía del tamaño muestral. Básicamente, si tú quieres demostrar un efecto y el efecto es marginal, tú necesitas un N muy grande. Entonces, digamos, es difícil juntar a muchos pacientes de un subgrupo pequeño de una enfermedad. Entonces, la tentación, cuando las clasificaciones todavía están, digamos, algo laxas, es a juntarlos a todos. Hay un incentivo a que tratemos de juntar pacientes porque muchas veces los tamaños de efecto son pequeños o marginales y para que esto sea estadísticamente significativo en un tamaño de efecto pequeño, necesitamos que haya más pacientes. Ahora, si volvemos a este estudio le pasó otra cosa, creo yo, que tiene que ver con lo que ellos mismos mencionan como esta optimista cálculo del tamaño muestral en relación a una cohorte pequeña donde había un efecto importante y ese efecto, aunque parece estar presente, no parece ser tan grande en este ensayo clínico. O sea, uno podría decir que lo que les ocurrió fue una regresión a la media. ¿Ya? Y esto es un punto de aprendizaje súper importante para cualquiera que esté en investigación y cualquiera que quiera, digamos, sacar conclusiones de N muy pequeños. Uno muchas veces las cosas que ve en números pequeños de personas están exagerados cuando uno los lleva a la población general. Entonces, otro punto importante de análisis. Sí, Sí. sí, es muy interesante porque cuando hicieron el protocolo, ah, hicieron un cálculo para que la diferencia de sobrevida libre de progresión fuera 5 meses en el brazo estándar y 12 meses en el brazo experimental. Esto es muy raro en linfomas T refractarios
que tenga una sobrevida libre de progresión de 12 meses con cualquier droga que puede tentar. Cuando vamos a ver los resultados, la sobrevida libre de progresión mediana de la rama control fue de 2.8 meses. Y la rama experimental de 5.6 meses. Entonces, es muy mejor, pero es muy diferente de que el cálculo del estudio fue, el cálculo fue hecho. Entonces, es un estudio que muy probablemente sería positivo, pero la parte estadística muy probablemente no fue tan bien conducida, Pensemos que la ¿no? mediana de sobrevida libre de progresión para los estudios pivotales de inhibidores de histona de acetilasa es de 4 meses en la mayoría de los estudios. O sea, estamos esperando en este droga con un mecanismo de acción similar 12 meses y en una rama control de quimio 5 meses. O sea, estamos esperando resultados que no son los que vemos en la práctica clínica, en Sí, el definitiva. mismo Belinostat en el estudio BELIEF, en la rama de Belinostat, la sobrevida libre de progresión de Belinostat fue de 3 meses. Esto fue suficiente para la aprobación de Belinostat, ¿sí? Entonces, creo que no podemos decir que este es un estudio completamente negativo, pero muy probablemente no es suficiente, no es un dato suficiente para una aprobación. Correcto, El pero otro, no, el dale, otro Laura. tema que me llamó la atención es la estratificación, ¿no? O sea, como la estratificación era por una o dos líneas, o sea, estratificaban por un lado una o dos líneas de tratamiento previas o más de dos líneas, ¿sí? Y quizás lo que estamos habituados es a una o dos o más, ¿no? Porque es distinto tratar en segunda línea con este tipo Sí, de drogas que tratar en tercera. Digo, como, y de hecho, ellos reanalizan los datos buscando si había diferencias entre los pacientes tratados en primera o en segunda, digo, en primera línea de rescate, o sea, en segunda o en líneas sucesivas, porque les llama la atención esta, o sea, después ya vamos a charlar quizás más en profundidad, porque sé que a Joaquín le interesa este tema, la diferencia que se ve en sobrevida global que nos explica por la sobrevida libre de progresión 1, ¿no? Eh, entonces, o sea, como que no vemos una diferencia significativa en sobrevida libre de progresión, pero vemos una diferencia en sobrevida global, y un poco hay que encontrar una explicación a esto. Y ellos reanalizan los datos viendo cómo, o sea, la sobrevida global, cómo, o sea, cómo impactaba la sobrevida global, en qué línea de tratamiento recibieran la ASA bioral, y ven que los datos también se reproducen para pacientes que se tratan en segunda línea de rescate, ¿no? Este beneficio que se ve en sobrevida global. Entonces, un poco creo que la estratificación también llama la atención. No es como hubiéramos estratificado en la mayoría de los estudios que tratan, o sea, que hablan de pacientes recaídos refractarios. Y creo que confunde, que quizás estratificado diferente, eh, los resultados pueden ser diferentes. Igual, un poco en contra de esto es que o sea, si uno mira, hay como una desigualdad a favor de la rama experimental en esto, que el 57% de los pacientes habían recibido solo una línea previa en la rama experimental versus el 32% en la rama control. O sea, estaban menos pretratados los de la rama experimental, y aún así tampoco se vio tanto impacto. Pero digo, creo que eso es otro de los defectos que uno nota cuando analiza este estudio. Sí, bueno, efectivamente hay un desbalance en eso que tú mencionas. Entonces, y nuevamente, punto de aprendizaje, ¿no? Los desbalances en la randomización que ocurren por el azar afectan mucho más cuando tú eres pequeño.
Entonces, esto sí pudo tener un efecto en los resultados río-abajo. Antes de ir a los resultados río-abajo, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que dijo Guillermo, porque para mí este efectivamente es un estudio negativo. Un estudio negativo basado principalmente en que la diferencia no es estadísticamente significativa, porque, digamos, quedamos cortos con digamos, el tamaño muestral para la magnitud de efecto que se está viendo. Pero sigue siendo muy intrigante de que parece a todas luces haber una señal, digamos, o al menos parece haber una señal. Y, digamos, dan ganas de hacer esto mismo con más personas y ver si es que replica en eso mismo, porque finalmente tú tienes lo que parece ser el doble de sobrevida libre de progresión en una rama que en la otra. Entiendo, ninguno de estas cantidades de meses no son muy tan clínicamente significativas, pero digamos, nuestros avances en estos linfomas suelen ser relativamente incrementales y probablemente esto nos va a servir para la combinación con otras drogas o otras estrategias. También me llamó mucho la atención que hay un análisis ahí en la discusión respecto a cómo medimos la respuesta. Y esto tiene que ver con que digamos, cuando fueron a mirar lo que uno mira en los ensayos fase 2 básicamente, que es las tasas de respuesta fueron muy similares, no hubo mucha diferencia. Sí, Y como se llama, tampoco, digamos, hubo una relación en la profundidad de las respuestas, pero sí hubo un cambio en las duraciones de las respuestas, que es lo que pareciera que está determinando el efecto en la sobrevida libre de progresión. Y más allá de eso, es lo que el resultado que lo dejé para después, que determina esto inexplicado, que hay un desbalance en el resultado secundario de sobrevida global, donde sí, efectivamente la acitidina oral parece ser mejor. Pero ellos mismos, y yo también aquí encuentro que hay harto tacto en cómo está escrito. Eso no aparece en el abstract. Eso aparece en la discusión. No me están vendiendo, oye, aquí sobrevida global en linfoma T follicular helper. No. Esto es un ensayo negativo, no nos vamos a ir por la rama. Pero sí hay algo que tenemos que seguir explorando. Y esa diferencia, ellos hacen dos hipótesis. Una es el efecto que tiene el desbalance inicial y ellos hacen un ajuste y lo que les parece es que el efecto se mantiene a pesar de que hicieran, digamos, el análisis de sensibilidad considerando el desbalance. Eh, y dos, proponen nuevamente que esto podría, la azacitidina podría tener un efecto sensibilizador en las terapias que continúan después y eso lo apoyan en que también la sobrevida libre de progresión 2 parece estar desbalanceada, o sea, haber más efecto en la rama de intervención. Así que, digamos, yo encuentro que este ensayo clínico está muy interesante. Digamos, falló y es negativo, pero aún así, digamos, tiene muchos, digamos, cosas intrigantes que dan ganas, o sea, me generan muchas ideas para hacer ensayos clínicos. Creo que eso sí. en sí mismo viva la ciencia, así, digamos. Entonces, yo A ver, encuentro que yo es creo una publicación interesante. que es un estudio estadísticamente negativo, ¿no? Pero no sé si es clínicamente negativo, por varios Sí. aspectos. Uno es duplicar casi la sobrevida libre de progresión. Está bien, me van a decir, no sé, 6 meses, 5,6 meses no es algo significativo, lo entiendo, ¿sí? Respecto a 3 meses, pero sí en un porcentaje de pacientes esto puede implicar la posibilidad de llevarlos a un trasplante halogénico, ¿sí? O sea, que eso puede ser clínicamente significativo. Y cuando uno mira el perfil de efectos adversos, es claramente superior, o sea, claramente más seguro, tiene menos efectos adversos serios, hematológicos y no hematológicos respecto de la quimio estándar. O sea que seguro, ellos hicieron análisis de calidad de vida, no está reportado estos resultados, pero también sería interesante ver esos resultados para entender cómo impacta en la práctica clínica esto. Sí, creo que es lo mismo que tuvimos con lenalidomida para la primera línea de linfoma folicular. Si esto fuera un estudio de no inferioridad, es un tratamiento que tiene una mejor perfil de efectos adversos
tiene probablemente una mejor sobrevida de progresión. Probablemente no tenemos eso dado. Muy probablemente vamos a tener una aprobación, pero ahora no vamos a tener. Si hoy usted tuviste un paciente con un linfoma T follicular helper refractario o recaído en su práctica y tuviste azacitidina oral o quimioterapia, que usted hicieron? Hicieran. Hicieron. Yo creo que claramente Aza-Bioral no lo tengo aprobado en mi país, pero sí en esos pacientes elijo Pero Belinostat, que es lo que sí tengo aprobado. O sea, si tenga aprobado, que no, si sería. tuviera aprobado iría por ASA. Me parece que el perfil de Sí. seguridad y esta mejoría en la sobrevida libre de progresión, aunque no es, o sea, numéricamente tan importante, me permite llevarlo, o sea, que sea un mejor puente a una terapia subsiguiente, ya sea trasplante o cualquier otro tipo de terapia que le pueda dar al paciente. Y yo te quiero hacer como una pregunta que es una analogía aquí. Eh, a mí me parece que se evidencia claramente lo importante para nosotros los clínicos y también los investigadores, tener claridad respecto de cuál es el objetivo final de beneficio clínico que queremos lograr, porque Sí. eso es lo que queremos finalmente medir en el ensayo clínico. Y aquí empieza a surgir la duda si el desenlace principal captura el beneficio clínico en su totalidad. Y a mí esto me sonó muy análogo a los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, donde probablemente la profundidad de la respuesta no es tan importante a veces como la duración de la respuesta, si es que está bien tolerado el medicamento para, digamos, tener, digamos, calidad de vida y más tiempo de vida con buena calidad de vida. No sé si quieres hacer una reflexión respecto a eso o te parece una locura lo que estoy diciendo. No, creo que es un poco diferente porque los inhibidores de BTK lograron resultados de sobrevida libre de progresión muy mejores que sus comparadores, como tansirolimos o cosas así. Pero estamos en un escenario muy peor. Estamos en linfomas T refractarios. Entonces, cualquier beneficio que no está asociado con una mayor toxicidad, creo que tenemos que tener una visión más condescendente. Hay Benévola. ¿cómo? Benévola, ¿no? Como Sí, Mi pero, analogía va un poquito, perdón que interrumpa, va un poquito relacionado con esto que no entendemos tan claramente, que es el posible fallo de los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton en los pacientes con linfomas agresivos, en el difuso de células grandes B. Eh, que sí, me sí, sí, parece que sí. tiene una situación como parecida, ¿no? Donde, digamos, no, digamos, es un efector a un mecanismo que, digamos, no está dirigido a la completa heterogeneidad de la enfermedad, y probablemente, digamos, sí tienen un efecto que no se ve tanto en la respuesta como en el tiempo, y no hemos sabido elegir bien a los pacientes probablemente, y cuando tengamos todo perfilamiento genómico y pues, separemos, hagamos la clasificación Lymphgen, probablemente nos va a ir mejor en esos ensayos clínicos, pero por ahora la respuesta es ensayo clínico negativo. No, de Sí. hecho, relacionado a esto que decís vos, Joaquín, es el porcentaje de pacientes que alcanzan enfermedad estable, ¿no? Enfermedad estable en linfomas T no es una respuesta menor. Y se vio que eso, o sea, lo llamativo era la cantidad de pacientes que alcanzaban enfermedad estable con asa bioral y también que no había tanta diferencia en sobrevida libre de progresión en los pacientes que alcanzaban remisión parcial respecto a aquellos que alcanzaban remisión completa. Entonces, quizás es cierto que como evaluamos la respuesta en el resto de los linfomas, no necesariamente o sea, como se aplique a este subtipo de linfoma. Y
pasa, creo que con todas las otras terapias target en los linfomas T, que vemos que aquellos pacientes que responden, la duración de la respuesta es muy prolongada, ¿no? Entonces, es como, digo, es negativo en términos de sobrevida libre de progresión, pero no sé si es clínicamente tan poco significativo, digo, me parece más, o sea, como un poco que hay cierta disociación entre la clínica y la estadística. Digo, no pienso que sea, que digo, bueno, este estudio tiene diferencias como para lograr una aprobación, ni mucho menos, pero sí generador de hipótesis subsiguientes, quizás estemos como pretendiendo de una monoterapia un montón y tengamos que aprender en ese sentido de los tratamientos de mieloma, ¿no? Que cuando uno mira en monoterapia la diferencia sobre sobrevida libre de progresión es muy poquita, pero después en las distintas combinaciones esa droga que se aprobó logra un beneficio mucho mayor. Entonces creo que quizás hasta con este perfil de toxicidad es un buen agente para combinar. Sí. Es muy interesante porque yo creo que nosotros no sabemos cómo tratar los linfomas T. Tenemos que muy probablemente cambiar toda la plataforma de que hacemos. En el estudio que tuvimos de alisertib versus la escolha del investigador, yo tuve una paciente que tenía un anaplásico ALK negativo, refractario a 4 líneas de tratamiento, que fue alocado a la rama de alisertib, logró una respuesta completa, está hasta hoy en respuesta completa. Entonces, es un estudio completamente negativo, pero hay una paciente que muy probablemente ¿Se está viva benefició? sí, por alisertib. Entonces, es lo mismo acá. Creo que esta clasificación que nosotros estamos mejorando, pero para los linfomas T para mí es muy diferente, porque los resultados son muy malos en todos o prácticamente todos subtipos. Entonces, creo que cada vez más es importante que vamos a pensar en mutaciones que son predictivas de alguna terapia, porque como estamos haciendo hoy, creo que tengo certeza que no es suficiente. Pero yo creo que Hay esa otro. experiencia que te dio a ti, a mí me ha pasado también. Digamos que tienes un ensayo clínico con una droga que no sé si va a ser tan buena o tan no, pero tengo esa paciente que está en respuesta completa hace 16 ciclos y, digamos, no tengo cómo explicármelo a menos que todos los diagnósticos estén equivocados y no quiero hacerme esa pregunta o, digamos, no debiera hacerme esa pregunta si creo que está todo bien. Pero a todos, digamos, nos ha pasado eso, ¿no? De repente hay un outlier de un fenómeno que Sí, evidentemente la complejidad no nos permite entender. sí, Sí, creo que también otra cosa interesante del estudio es esto que ellos sí te hicieron perfil de NGS a todos los pacientes y tuvieron revisión histológica, o sea, bravo totalmente, pero digo, lo interesante del perfil de NGS es que no había respuesta diferencial según la presencia de distintas mutaciones epigenéticas y eso también nos habla de que no siempre todas las mutaciones que encontremos van a ser predictivas de respuesta. Uno puede como plantear tratamientos en los que pensemos como que sean guiados por la biología de la enfermedad, que pienso que es lo más astuto que podemos hacer en linfomas T, pero no, eso no nos indica necesariamente que los estudios vayan a ser positivos o sea, que tengamos que ser como sobreoptimistas de los resultados, porque si no, estadísticamente todo nos va a dar negativo. En resumen, yo creo que nos gustó, a pesar de que sea negativo. Nos gustó. A ver, a mí me gusta mucho que haya estudios de fase 3 en linfomas T, subtipos específicos, cosa que escuchamos hace un montón de años, que eso no se podía hacer, que el número bajo. También a los que hacen los estudios tanto de la industria como
los iniciados por investigador, en Latinoamérica tenemos un porcentaje muy importante de pacientes con linfomas T. Así como se incluyó a Japón en este estudio, creo que Latinoamérica es una buena región para hacer estudios de linfoma T. Así que lo quiero traer a colación porque este es un podcast apuntado a Latinoamérica. Y creo que este es el camino, ¿no? O sea, que entendamos que es una enfermedad muy heterogénea, que tenemos que buscar drogas nuevas que apunten a los distintos subtipos, que quizás esto mismo de buscar objetivos o hipótesis más realistas que se condigan con lo que vemos en la práctica clínica y me parece que necesitamos más estudios de fase 3, que tenemos que buscar este tipo de estudios o estudios como se llama Umbrella, ¿no? Que apunten a distintas ramas según los distintos subtipos de la enfermedad, probando distintas drogas target con respecto a un control, quizás quimioterapia estándar. ¿Y qué es el futuro para pensar en, o sea, como nuevas combinaciones que incluyan azacitidina? No lo descartaría por este resultado. O sea, uno ve un perfil de respuesta, de respuesta no diferencial en términos de porcentaje de respuesta, sino quizás en estos términos de duración de la respuesta, en un perfil de seguridad que es muy bueno para el paciente. Entonces me parece que es una droga con potencial. Quizás también, bueno, se probó también en la primera línea, en un estudio con un fase 2 con un N muy bajito de pacientes, eh, pero quizás también es una opción, ¿no? Probar antes, o sea, cuanto antes logremos mejorar los resultados de la primera línea, que siguen siendo deficitarios, estamos hablando de que menos de un 40% de los pacientes se curan con la primera línea de tratamiento de linfoma T, que incluye un trasplante autólogo en primera. Pero cuanto antes mejoremos esos resultados, creo ya- que mejor nos va a ir en el manejo de los pacientes. Y creo que el perfil de seguridad que muestra acá y o sea, como indicio de respuesta nos hace que uno lo quiera probar quizás en la primera línea con un número más importante de pacientes y dirigido, o sea, en un estudio enriquecido con pacientes de este subtipo histológico. Excelente. Sí, Dale, Gui, sí, últimas palabras. sí. Para mí la pregunta principal es si el oráculo está ciego o si puedes ver poco. Si esto es un estudio completamente negativo o si hay un señal de que azacitidina puede ser incorporada, utilizada para algunos escenarios en linfomas T. Para mí, el oráculo puede ver poco. Creo que no podemos simplemente jugar azacitidina como si fuera de nuestro arsenal para los linfomas T. Me duele mucho que esto es un estudio negativo porque claramente hay un beneficio. Nosotros tenemos que mejorar cómo hicimos los estudios clínicos, especialmente en enfermedades raras, enfermedades muy heterogéneas. Pero es un estudio que debemos nuevamente felicitar a los investigadores porque es un estudio muy difícil de hacer. Laura, ¿algo más que quieras agregar? No, queremos más estudios de fase 3 de linfomas T En Latinoamérica. Sí. y en Latinoamérica. Muy bien, entonces con eso damos por cerrado esta noche. Que estén muy bien y yo ahora los dejo con 1 minuto y medio de Laura y Guillermo riéndose de mí. Buenas noches. No, no. Joaquín va a tener que empezar todo de nuevo. Oye, pero me mandé un speech tan bueno y no puede ser Sí. Si querés. que en parte es
Creo que hacer el podcast hasta ahora está teniendo efecto. Voy a volver a decir que Con esto, muchas gracias. No, es que se volvió a tildar de nuevo cuando empezó este arranque. No tintaba. ay, ay, ay. Estamos muy tentados, perdón. Ok. Ok. Bueno, hasta concentrémonos. Ok. Entonces, respecto a esa observación, Soy una terapia cuando me tiento. ya, vamos a pasar al siguiente punto.